ahorita ya. Perdón, no se estaba grabando. ¿Alguna pregunta frente a lo que es el pasivo y el reconocimiento del pasivo? Porque para el activo ya miramos que más que nada se toma en cuenta el costo de cada uno de los activos y las especificaciones que acabamos de ver para lo correspondiente a los bienes inmuebles. Pero para el pasivo lo único que toma en cuenta es que tenga esos documentos para poder ser soportado y nos habla de obligaciones con fecha cierta. ¿Dudas, preguntas frente a ese y lo que acabamos de ver? Profe, Dime. pero no sé qué tan cierto es que las letras de cambio y los pagares prescriben al año. Y entonces, en ese caso, ¿cómo sería si uno tiene una deuda o a uno le adeudan y Bueno, uno tiene la fecha con notaría? Porque en muchas ocasiones a uno no le hacen colocar fecha a la letra precisamente por ese motivo. eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se solicita fiscalmente que sean documentos de fecha cierta y que estén ante el notario? Porque cuando tú llevas ante el notario no te va a autenticar un documento que esté en blanco. El notario te va a solicitar que tenga todos los datos frente a la fecha, el valor que se está prestando, las cuotas pactadas, y si tú le quieres adicionar una carta de instrucciones, porque la letra de cambio también puede tener carta de instrucciones, ahí van a ir las cuotas, si se va a cobrar interés, bueno, todo lo que se haya pactado dentro de ese préstamo. Y no es que se venza en un año, se vence en el plazo en el que tú hayas convenido con la persona que le prestaste o la persona a la que le pediste prestado que efectivamente le vas a pagar o te van a pagar. Si tú dijiste que le vas a pagar en un año, pues esa letra vence en un año. Si tú dijiste que te vas a demorar 3, 4 años, pues así tiene que estar estipulado dentro de la carta de instrucciones de esa letra de cambio. Y su vencimiento pues va a ser en la fecha que tú hayas efectivamente estipulado, y lo mismo va a pasar con el pagaré. Un pagaré, si lo vas a llevar ante el notario, tiene que estar totalmente diligenciado, porque vuelvo y repito, el notario no te va a ir firmando un documento que está en blanco y que él no sabe qué valor tú le puedes colocar. Entonces, tiene que estar totalmente diligenciado. Y van a vencer en el momento en que tú hayas efectivamente pactado, que si dijiste 2 meses, pues va a ser en 2 meses. Si dijiste un año, un año. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y si en algún caso, no sé, tú dijiste que en un año y al año dices, no tengo la plata, quiero nuevamente que me la siga prestando, pues ese ya es otro negocio, otra transacción, por lo tanto vas a tener que renovar esa, esa letra de cambio y nuevamente ir ante el notario y firmarla nuevamente. Esa es la única opción en caso de que se extienda ese, ese, ese tiempo. Dentro de lo que es ¿para qué generamos o por qué se declara patrimonio dentro de la declaración de renta? Porque recuerden que lo que grava la renta son las ganancias, la utilidad. Sin embargo, ¿qué nos dice la normatividad fiscal? Que tú para generar esa renta, esas ganancias, pues tienes que contar con un patrimonio. Los recursos que te permitan generar esas ganancias o esos ingresos. De esta manera, el Estado presume o asume que ese patrimonio que tanto las personas naturales como las personas jurídicas poseen van a generar unos ingresos.
Y a eso se le llama renta presuntiva. Es decir, que una persona natural o jurídica tenga o no tenga ingresos, haya generado o no, igual el Estado va a presumir que su patrimonio le generó en un porcentaje mínimo una rentabilidad. Por eso tenemos aquí, miren, dentro de la casilla 76, el valor de la renta presuntiva. ¿Cómo calculamos esa renta presuntiva? Hace, el anterior año fue 1.5, 2019, 18, 17. Hace 3 años el porcentaje de la renta presuntiva era de 3.5 y así se lo venía manejando siempre desde que nació como tal el impuesto de renta. Con la ley 1943 y posteriormente la ley de crecimiento, que es con la que estamos trabajando, empezaron a hacer una disminución porque el gobierno dijo que era algo erróneo que pensara que una persona que tenga dentro de su patrimonio una casa de vivienda en la que él vive y un vehículo posiblemente en el que él mismo se transporta, que esos bienes que los tiene para él, para uso de él, le vaya a generar un ingreso. Por lo tanto, paulatinamente, este porcentaje de renta presuntiva tiende a ir a desaparecer. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué sucede y qué pasa. De esta manera, año 2019 bajó del 3.5 al 1.5. Y ahorita, año 2020, el porcentaje de renta presuntiva bajó al 0.5. Y de acuerdo a la ley de crecimiento, para el año 2021 ya tiene que desaparecer este proceso de cálculo y reconocimiento de renta presuntiva. Sin embargo, vuelvo y le repito, hay que esperar a ver qué sucede y qué pasa, si es que tenemos o no nueva reforma tributaria. Sin embargo, para este año, con lo que estamos trabajando, pues nos dejó un porcentaje del 0.5. ¿Y cómo se liquida esa renta presuntiva? Nos dice, tome el patrimonio líquido del año anterior. ¿Cuál es el patrimonio líquido? El patrimonio bruto menos el pasivo, lo que nosotros conocemos activo menos pasivo. A ese patrimonio líquido nos dice, réstele el valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales, si los tiene. Réstele el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresa de periodo improductivo. ¿Cuáles son los bienes vinculados a la empresa de periodo improductivo? Cuando tienes una construcción en curso, cuando adquiriste una maquinaria pero aún la tienes en tránsito, que no te ha llegado a la empresa o que aún no la has puesto a funcionar. O que tienes activos fijos destinados a un proyecto pero no ha arrancado el proyecto. Esos se pueden llamar como bienes vinculados a la empresa en periodo improductivo porque no han funcionado. Las primeras 19,000 VTs de activos del contribuyente destinados al sector agropecuario. Activos destinados al sector agropecuario, maquinaria, todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, los tractores y todo el resto de maquinaria que se utiliza dentro de este sector. Por ejemplo, en las avícolas, los que están en los galpones y todos los implementos que estos utilicen, incubadoras,
bebederos, bueno, todo lo que se utiliza dentro de estas entidades. Las primeras 8.000 VTs de la casa de habitación del contribuyente. Una vez al patrimonio líquido le haya dedicado. ¿Alguna pregunta? Perdón. Les decía que una vez al patrimonio líquido del año anterior se le haya restado cada uno de esos ítems, si se tiene, ya me sale la base para renta presuntiva. Y a ese valor lo voy a multiplicar, en este caso para el año 2020, por el 0,5%. Y me dice, a ese resultado súmele la renta gravable de los activos exceptuados. ¿Cuáles son los activos exceptuados? Estos que yo me acabé aquí de restar. Y cuando me dice renta gravable, hace referencia a los ingresos que yo haya percibido por estos. O sea, que si yo me resté el valor patrimonial neto de las acciones o de los aportes, y esos aportes o esas acciones me generaron dividendos, yo me los voy a sumar. Esos dividendos. Que si tuve, bueno, los bienes en periodo improductivo no me van a generar nada porque se supone que están en periodo improductivo. Que tengo la casa de habitación, yo arrendé un cuarto, un local, el garaje, yo qué sé, y me está generando unos ingresos por arrendamiento. Ese valor me lo voy a sumar acá. Y finalmente sale el valor de la renta presuntiva. Y ese valor que está ahí lo colocamos directamente aquí en la casilla 76. ¿Para qué? Para que posteriormente, ¿qué es lo que hace? Se compara la casilla 75, que dice renta líquida, con la casilla 76, renta presuntiva, se compara y se escoge la mayor. Si salió renta presuntiva como la mayor, a esa renta presuntiva se aplica la tarifa del impuesto. O sea, en este caso, como es personas jurídicas, por el 32%. Caso contrario, si la mayor salió la renta líquida, pues a esta casilla de la 75 es a la que se le aplica el porcentaje del impuesto, para este caso 32%, y generamos el valor del impuesto. Entonces, dentro de este cálculo, pues se compara esas dos, renta líquida con renta presuntiva, y se escoge la mayor. Hoy en día, porque la tarifa es muy pequeña, del 0,5, pues casi no sé, todos los impuestos salen por renta líquida, ya no por presuntiva. Anteriormente, como teníamos del 3,5, siempre era considerable los valores y habían muchos que se iban por renta presuntiva. Entonces, de ahí vino esa intención de disminuir esta tarifa de renta presuntiva, porque muchas empresas terminaban pagando altos impuestos por su activo y no verdaderamente por los ingresos que estaban generando dentro del periodo. Y pues era un poco injusto, porque los ingresos a veces de algunas empresas iban bajando y se notaba que iban bajando. Entonces, por efectos de eso fue que se tomó la decisión de ir bajando, y pues se supone que esta tiende a desaparecer, pero vuelvo y le repito, hay que esperar. Si hay reforma, posiblemente se queda este cálculo de renta presuntiva y hay que seguirlo realizando de esta manera. De lo contrario, de aquí en adelante, año 2021, ya no tendría que hacerse este cálculo. Dentro del cálculo de la base de renta presuntiva nos habla de un valor patrimonial neto. El artículo 193 del Estatuto Tributario nos dice que
El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de renta presuntiva es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte dividir el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto del año gravable base para el cálculo de presunción. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, suponga que posee un activo en acciones cuyo costo fiscal o valor patrimonial es de 50. Igualmente, supongamos que tiene unos activos totales a 31 de diciembre de 600 millones de pesos, o sea, patrimonio bruto. Y un pasivo de 300 millones de pesos. Tendríamos que, recuerdan la definición de acá, nos dice que va a resultar de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que reconocer? El porcentaje. Y ese porcentaje nos dice que sale de dividir patrimonio líquido entre patrimonio bruto. En nuestro ejercicio, patrimonio líquido, 300 millones. ¿Por qué? 600 menos 300, 300. Patrimonio bruto, el total de activos, 600. Si yo divido 300 entre 600, me da 0,5. Si lo paso a... porque ahí la norma me habla de porcentaje, pues me va a quedar el 50%. Y nos dice, luego tomamos el valor del activo, que ya sabemos que es este de acá, 50 millones, y multiplíquelo por el valor del porcentaje. En este caso me queda 50 millones por 0,5 o por 50%, como quieran hacerlo. Y el resultado 25 millones. Es decir, que el valor a restar la base sobre el cual se va a calcular renta presuntiva no son 50, sino 25 millones, que corresponde al valor patrimonial neto de ese activo. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué es lo que tenemos que sacar para el cálculo de la renta presuntiva? Inicialmente necesitamos valor patrimonial neto de acciones, valor patrimonial neto de bienes vinculados a periodos improductivos. Nos habla de los activos destinados al sector agropecuario y de la casa de habitación. Y para calcular este BPN, valor patrimonial neto, pues nos miramos el artículo 173 y nos dice que resulta de multiplicar el valor del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido entre el patrimonio bruto. Tenemos aquí un ejercicio y dice, calcule el valor de renta presuntiva de acuerdo a los siguientes datos. Suponga que posee a 31 de diciembre unos activos totales. Voy a pasar esto acá. Suponga que posee a 31 de diciembre activos totales por valor de 1,100. Y un pasivo de 450.
Dentro del activo existen acciones por 66, de los cuales recibió unos ingresos grabados, o sea, dividendos grabados, por valor de 5.600.000. Posee bienes de periodos improductivos por 120 millones. Posee una casa de habitación por 800 millones. Determine el valor de la renta presuntiva para el año 2020. Vamos acá. Falta un dato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice, vamos nuevamente acá a nuestro cuadrito de cálculo. Patrimonio líquido del año anterior. Y en este caso, nos quedaría 1.100 menos 450, 650. Y nos dice, réstele el valor patrimonial neto de las acciones o aportes. Réstele el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a la empresa en periodo improductivo. Réstele las primeras 19.000 VTs de los activos del sector agropecuario. Réstele las primeras 8.000 VTs de la casa de habitación. En este caso, ¿qué tenemos? Acciones, bienes en periodo improductivo y casa de habitación. De las acciones nos dice menos el valor patrimonial neto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar primero? El valor patrimonial neto. ¿Cómo sacamos el valor patrimonial neto? Primero sacando el porcentaje que resulte de dividir patrimonio líquido entre patrimonio bruto. O sea, patrimonio líquido dividido entre el patrimonio bruto. 0,59. Y dice multiplíquelo por el valor del bien. 39 millones. El BPN de los bienes de periodo improductivo, igual, valor de los bienes en periodo improductivo por el porcentaje que acabamos de sacar. 70.709.090. Y me dice, las primeras 19.000 VTs, bueno, no tenemos, 0. Las primeras 8.000 VTs de la casa de habitación. En este caso, como estamos haciendo año 2020, pues tenemos que trabajar con la VT. Perdón.
VT del año 2020. VT del año 2020. ¿Alguien sabe el valor? $35,607. Y me dice, las primeras 8,000. 35,607 por 8,000. Que me da 284,856. Y traigo este valor. Entonces tengo aquí subtotal de la base de renta presuntiva. Entonces, a los 650 le resto 39 millones, le resto 70 millones, le resto 284,856. Y finalmente me dice a ese subtotal, o bueno, a esa base, aplíquele la tarifa. Dijimos que para el año 2020, 0,5. Multiplicamos y me da 1,276,174. Y me dice que a este le sume la renta gravable de los activos exceptuados. En este caso, ¿cuáles son los activos exceptuados? Acciones, bienes en periodo improductivo y la casa de habitación. Y de acuerdo a nuestro ejercicio, los únicos que me están generando unos ingresos, pues son las acciones, las cuales recibieron unos ingresos grabados de 5,600,000. Le sumo los 5,600,000. Y digo, total renta presuntiva, que sería esta más este. Y este valor de aquí ya es mi resultado y el que yo colocaría dentro de mi casilla 76. Sería el cálculo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Estos topes que me dan aquí frente a las 19,000 VTs y las 8,000 VTs. ¿Por qué? Pues en este caso yo multipliqué, ¿no? 8,000 por la VT del año 2020, que es en el año en el que estamos trabajando, y me da 284,556. Ese es el límite máximo, pero supongamos e imaginemos que esta casa de habitación no vale 800 millones, sino 200. Yo el valor aquí que voy a llevar no va a ser este límite máximo. ¿Por qué? Porque mi casa no vale 284, sino solo 200. Entonces, si mi costo es menor a este límite, pues me voy a llevar solo hasta el costo, los mismos 200. Pero si mi costo supera este límite, pues me voy a llevar solo el límite. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esta parte pero de estos dos, los que me hablan de VTs. Del resto, pues me está diciendo siempre valor patrimonial neto. Y ya sabemos que resulta de sacar este porcentaje, patrimonio líquido dividido entre el patrimonio bruto. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Ninguna? Bueno, aquí hay otros ejercicios. Hay otro ejercicio más, pero pasemos ya a nuestro ejercicio que está en la plataforma para liquidar ya como tal toda la parte del patrimonio líquido y la del patrimonio pasivo y activo fiscal. ¿Dónde tengo? Aquí. En este caso, voy a hacer más grande. Tengo aquí un estado de situación financiera a 2020. Y tenemos efectivo y equivalentes por 56.406.007. Inversiones en acciones 12 millones, cuentas por cobrar en los que tenemos clientes, anticipos de impuestos y contribuciones, deudores varios, tenemos inventarios, tenemos propiedad, planta y equipo que está en maquinaria en montaje, equipo de oficina, equipo de cómputo y comunicación, la depreciación, cargos diferidos, un total activo de 509.739.752. Tenemos obligaciones financieras, bancos nacionales, por 79.655, proveedores, cuentas por pagar en los que están costos y gastos por pagar, deudas con accionistas o socios. En impuestos tenemos de renta y complementarios, industria y comercio, retención en la fuente. Tenemos beneficios a empleados a corto plazo y retenciones de nómina. Deudas con terceros, perdón. Una 28 de otras deudas con terceros, dice. Y en el patrimonio que está compuesto por el capital suscrito más un superávit, prima por colocación de acciones, reservas, utilidad del ejercicio y utilidades acumuladas. Y adicionalmente tenemos unos datos informativos y nos dice: tenga en cuenta que en bancos se tiene registrado un valor de 5 millones correspondientes al pago de un cliente que realizó el 31 de diciembre a través de transferencia bancaria, por lo cual el banco el 31 de diciembre en el extracto no reportó dicho pago. Adicional a esto, se canceló por transferencia bancaria el valor de 15 millones a un proveedor nacional. Sin embargo, en el extracto no aparece efectiva dicha consignación. Del deterioro de cartera, en este caso, se sabe que por política de la entidad se mide a valor presente utilizando la tasa máxima certificada por la Superintendencia Bancaria. Para este periodo, el total de clientes es el valor de 297.679.001 pesos. Y el deterioro contable es de 24.591.845. El saldo fiscal anterior del deterioro de cartera es de 9.656.000. Tenemos aquí,
un cuadrito de una cartera por edades, el cliente y el valor de la no vencida entre 31 y 60, bueno, y así sucesivamente. De la propiedad, planta y equipo se tiene que maquinaria y equipo en montaje, 18.715.660. Equipo de oficina, equipo de cómputo, y tengo una depreciación contable, una depreciación fiscal que es 2019, el tiempo que hace referencia a la fecha de adquisición, el saldo en libros, y por último me dice de la cuenta 2815 correspondiente a otros activos, se sabe que son deudas con terceros, de los cuales solo se tiene firmado una letra en blanco. Vamos acá nuevamente a nuestro inicio. Y normalmente cuando ustedes vayan a realizar su declaración de renta, sea persona natural o sea persona jurídica, pues ya cada uno va a ir implementando sus papeles de trabajo. Cuando hablamos de personas jurídicas, ¿qué es lo más recomendable? Que utilicemos una hoja de trabajo. ¿Para qué? Para poder realizar y visualizar en cada una de las cuentas cuáles son esos ajustes que yo tengo que hacer, débitos o créditos, bien sea que me aumenten el valor o que me disminuyan el valor con el fin de llegar a un saldo fiscal. Es decir, débitos y créditos. Y normalmente esto que tenemos aquí es a lo que se llama conciliación fiscal, que en este caso todas las empresas tienen igual que realizarla, tan solo que este es un formulario, no recuerdo si en la anterior clase se los mostré. Y es directamente un prevalidador de la DIAN, porque hay algunas empresas que están obligadas a enviárselo a la DIAN. Hay otras que simplemente con el hecho de tenerlo y tienen que reposar o guardarlo pues dentro de su archivo. Miren acá. Miren que la hojita que tenemos allá es igual a esta que se maneja aquí dentro de el formato 2516, que es el de conciliación fiscal para personas jurídicas, y 2517, que es conciliación fiscal para personas naturales. Miren aquí que es lo mismo. Saldo contable, que es la columna número 1, y la final que dice valor fiscal, columna 5. En la columna 2, bueno, aquí nos hablan del efecto de conversión de moneda cuando la empresa trabaja con divisas. De lo contrario, esta columna ni se toca. Y miren que tenemos estas dos columnas que aquí nos dicen mayor valor fiscal, menor valor fiscal. Y si yo coloco aquí cualquier valor, miren, ahí le coloqué más. Inmediatamente el formulario me va generando los resultados en la una o en la otra. Y eso es lo que se va realizando en cada uno, pues dependiendo del tipo de cuentas que la empresa posea. Y asimismo se hace para los ingresos, para los gastos, sino que acá nos hablan así. Pues aquí entendiendo que este mayor valor fiscal o este menor valor fiscal, haciendo referencia cuando es deducible y no deducible un gasto o un costo, o que se vaya a incrementar el ingreso o disminuir un ingreso. Y finalmente todo esto que se llena aquí, pues nos sale por acá en una hoja que se llama resumen. Y miren, aquí se miran las variaciones.
Variaciones que pueden darse, como en este caso que se tiene de propiedad, planta y equipo, los activos por impuesto diferido o el pasivo por impuesto diferido también son siempre variaciones o diferencias que salen porque ese no se reconoce a nivel fiscal. Y de esta misma manera pues sucede con los costos y los gastos. Miren que aquí hay diferencias. Y de esta manera, pues todas las empresas, siempre que hagan su declaración de renta, tienen que hacerla. Es más, este mismo formulario, aquí, a ver, si tú le das generar formulario 110, pues te aparece el formulario. Y hay que subir directamente a la DIAN y miren, ya te da cómo debe de quedar tu declaración de renta. Pero, principal. Bueno, aquí como este es un prevalidador, lo que uno hace es generar XML. Bueno, y aquí ya le das generar y esto te genera un archivo plano. Y ese archivo plano es el que uno tiene que subir le coloqué no guardar, no me di cuenta. Es el que tiene que subir directamente a la DIAN. Y de esa manera se genera la declaración. En este caso no se hace de manera, digamos, manual, que uno va colocando los valores, sino que se hace a través de ese formulario. Pero solo algunas personas, dependiendo del nivel de ingresos, tienen que hacerlo así. Hay otras pues que no, la DIAN no exige que envíen esa conciliación fiscal. Solo para algunas. Sin embargo, vuelvo y repito, la normatividad dice que para aquellas personas que no están obligadas a enviar el formato, ya sea 2516 o 2517, tienen que reposar dentro de los archivos de su contabilidad o dentro del archivo de la empresa para que en caso tal de que la DIAN solicite, se le envíe información correspondiente a la declaración de renta. Ese formato debe ser enviado y debe estar dentro de la empresa. Entonces, hay que hacerlo igual todos los años, siempre que hagan declaración de renta, hay que hacer esos formularios. ¿Listo? Y vamos acá. Miren que esta hojita que vamos a hacer aquí es algo parecido a lo que mirábamos allá. Recuerdan que decía mayor valor fiscal, menor valor fiscal o mayor. Bueno, entonces lo mismo que vamos a hacer aquí. Aquí lo único que he hecho es pasar estas cuentas que nosotros tenemos aquí en el estado de situación financiera, como lo pueden ver, caja 1.224.857, mírenlo acá. Caja 1.224.857, bancos 55, 181, 150 y así sucesivamente. Cada una de estas cuentas se encuentran aquí. Solo los pasé. En esta columna D y E, que nos hablan de ajustes para llegar a saldos fiscales, débitos y créditos, vamos a ir colocando esos valores que necesitamos. ¿Para qué? Para llegar al valor fiscal real, bien sea aumentando o disminuyendo el activo o las cuentas del pasivo. Para el caso de caja, pues vamos a decir que vamos a tomar el saldo contable, le voy a sumar el débito y le voy a restar el crédito. En los datos informativos, es donde me dice exactamente, pues en este caso y para efectos del taller, qué es lo que tengo que revisar y qué es lo que tengo que darme cuenta. Sin embargo, vuelvo y repito, dentro de la empresa, pues aquí en el taller yo ya les estoy diciendo, ¿no? Tengan en cuenta esto. Pero en la realidad, pues, ¿qué tienen que hacer? Ir revisando uno a uno. Bancos, cojan extractos bancarios y revisen, sumen que efectivamente concuerde. Si no concuerde, pues verifico
cuánto me hace falta o cuánto tengo que restarle para llegar a ese valor. En clientes, pues, ¿qué tengo que revisar? Que efectivamente esos clientes que yo tengo ahí sean reales, que sí me deba esa plata, que ese cliente no me haya pagado. Tengo que realizar esa conciliación. Por eso normalmente cuando se está haciendo cierre, que el cierre se hace entre los meses de enero y febrero y a veces hasta marzo, entre esos meses muchas empresas empiezan a enviar correos a sus clientes preguntando o solicitando que aprueben estado de cuentas, que revisen o pidiendo cuál es el saldo a 31 de diciembre para hacer esa relación entre las cuentas de lo que tiene mi cliente con lo que tengo yo. Y así poder ir conciliando. Y eso tiene que hacerse con las cuentas por cobrar y con las cuentas por pagar. Pues hay algunas cuentas que uno por lo general, dependiendo del tiempo que tú lleves en la empresa, pues ya sabes y conoces que sí son así. Entonces no hay como digamos, por qué detenerse sobre esas cuentas, pero en frente a cartera, sí es recomendable que si no se lleva un control al menos mensual, porque a veces las empresas, dependiendo del tamaño de su cartera, sí llevan control y lo hacen de manera semanal, quincenal, mensual. Entonces, de esa manera se va, digamos, evitando que al final del periodo se tenga que conciliar. Pero si durante el año nadie ha llevado control de cartera, necesariamente hay que conciliarse. Y lo mismo con los deudores, el inventario, ya les dije, hay que hacer inventario físico, necesariamente. Por eso dice la norma, una vez al año, tanto la contable como la fiscal nos habla una vez al año. Y la mayoría de empresas pues lo realiza al finalizar el año, siempre. En este caso de caja no tengo nada acá dentro de los datos informativos. El primero nos dice que se registró una consignación de un cliente por valor de 5 millones. Sin embargo, pues el banco no alcanzó a reportar esa consignación. En este caso, ¿qué tengo que hacer con esos 5 millones? ¿Los debito o los acredito? Es un pago de cliente, pero el banco no me lo está reportando. ¿Me aumenta o me disminuye? Tenga en cuenta que en bancos se tiene registrado el valor de 5 millones, correspondiente al pago de un cliente que realizó el 31 de diciembre, pero que el banco no me reportó. ¿Tengo que aumentarlo o disminuirlo? Aumentarlo, profe. No, disminuimos. Cuando hacemos el registro del pago, voy a hacerlo acá. ¿Qué tenemos? S05 contra 1110. Yo hice esto a 31 de diciembre. Este fue mi registro contable. Pero yo digo que a pesar de que yo registré
estas cuentas, esto es débito y esto es crédito. Este saldo de aquí que yo registré, el banco no me lo reconoció. O sea, se quedó para el primero, para el 2 de enero. Por efectos, no sé, de que pagó tarde, después del horario bancario, o que eran de diferentes bancos, y cuando es de diferentes bancos, la consignación no es inmediata, sino que se demora 24, 36, hasta 72 horas en algunos bancos. Entonces, en este caso, esto que yo debité, lo voy a pasar a acreditar. Lo tengo. Tengo que cancelarlo, o sea, reversar el registro que yo hice contablemente. Vamos acá. Recuerden que este es en el caso del cliente, me pagó, pero el banco no me lo reportó. Y dice, 2, adicional a esto, se canceló por transferencia bancaria el valor de 15 millones a un proveedor nacional. Sin embargo, en el extracto no aparece efectiva dicha consignación. O sea, aquí que hice un pago a mi proveedor. Sea 2205 1110. 15 millones. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de los 5 millones del banco, en el siguiente año, esos 5 millones tocaría debitarlos, ¿verdad? Recuerden que aquí lo único que yo estoy haciendo son ajustes fiscales. Los ajustes fiscales no tienen nada que ver con la contabilidad. Son fiscales y esta hoja es muy aparte. Ustedes no van a ir a registrar nada. La contabilidad la van a dejar ahí, quietica, tal y como cerraron a 31 de diciembre. Por Esto eso, ustedes... profe. Si los saldos fiscales a diciembre de 31 del 2021, esos 5 millones van a quedar pues volando en ese año. Me van a reflejar a mí en el siguiente año, por eso te digo, en el extracto de enero ya. Pero contablemente no tengo que hacer nada. Listo, contablemente me va a quedar una cifra por conciliar, que cuando yo mire el extracto de enero, pues ya me va a aparecer ahí la cifra y ya, lo cancelo. Okay. Pero esa ya es la conciliación bancaria que yo haga entre diciembre y enero. ¿Listo? Okay, gracias. Okay. Este de aquí fue el registro que yo hice cuando le pagué a mi proveedor. Le dije, voy a pagar 15 millones y del banco saqué 15 millones. Sin embargo, como lo pagué tarde, el banco no me hizo efectiva esa transacción, sino que la envió en enero. Entonces, en este caso, ¿qué? ¿Débito o acredito? ¿Débito, profe? Débito, correcto, porque realmente esa plata no salió. Por lo tanto, digo, saldo inicial 55.181.150 más los 15 millones que le pagué a mi proveedor, pero la plata no se fue, menos los 5 millones que mi cliente me pagó, pero la plata no me llegó. Tengo un saldo real de 65.181.150. Y este saldo es el que tengo que comparar que efectivamente me cuadre con el extracto bancario. ¿Listo? Y queda el saldo de bancos.
Vamos acá. Bueno, para el caso de acciones no tenemos ningún cambio, así que nos queda ahí. Para el caso de clientes sí tenemos un comentario. Anticipos y avances no. Anticipo de impuestos y saldos a favor no. Deudores varios no, por lo tanto me queda igual. De inventarios tampoco me reportó nada, por lo tanto me queda igual. Propiedad, planta y equipo sí tenemos. Activos diferidos sí me cambia. Obligaciones financieras me queda igual, sin embargo, hay que revisar que este saldo de aquí esté de acuerdo al último extracto que me haya enviado la entidad financiera. Por lo general, todas las entidades financieras entre los meses de febrero y marzo envían los documentos que dicen soportes tributarios, le llaman ellos. Y en uno es el saldo de la cuenta 31 de diciembre, el valor del GMF que te cobraron en todo el año, el valor de las comisiones, del IVA, de todos los gastos que te hayan cobrado durante todo el año, te envía el certificado. Y si tienes deudas, también te envía el certificado. Entonces, en ese caso, hay que comparar con ese certificado. Las entidades financieras están obligadas a expedir este certificado y hoy en día, pues ellas ya se encargan de hacértelo llegar directamente a tu correo, ¿sí? Más o menos entre los meses de febrero y marzo es que están enviando esos documentos. Y se supone que tanto contablemente como fiscalmente ese valor tiene que ser igual, ¿no? Se supone. Pero si por alguna razón allá contablemente te quedó más o te quedó menos, ya no puedes cambiarlo, pues igual acá fiscalmente tienes que llegar al valor que te certificaron el banco. Vuelvo y repito, en esta cuenta no debería de haber diferencias, pero a veces suele pasar, pero no es el ideal, no debería. En la cuenta de proveedores, tengo que ver. Si yo a 31 de diciembre hice la transferencia y le dije, hey proveedor, el 31 de diciembre yo le transferí y le envié el soporte de la transferencia en donde se decía fecha 31 de diciembre al proveedor tal, a la cuenta tal, valor. Si yo hice eso, me tomé el trabajo, mi proveedor se enteró que yo el 31 de diciembre le pagué. Pero si yo no hice eso y esperé a que mi proveedor se diera cuenta en su extracto que yo le consigné, pues mi proveedor me va a registrar ese pago en enero, no en diciembre. Porque así como a mí me reportan esa salida de dinero en enero, a él también le va a entrar el dinero en enero, no en diciembre. Entonces depende. Si yo le informé, dejo mi saldo así como está, los mismos 45 millones. Pero me olvidé de informarle. Entonces, mi proveedor va a tener todavía pendiente ese saldo a 31 de diciembre, porque no me hizo el recibo, sino en enero. ¿Listo? Entonces depende. Por eso es que surge esa necesidad de hacer esa conciliación para saber ese proveedor que me va a reportar a 31 de diciembre. Sí, me va a reconocer esa transferencia que yo hice o él por política interna dice que no, que él reconoce cuando efectivamente el banco le reporta que ya ingresó ese dinero. Entonces hay que saber en qué momento. Es por eso que existe, vuelvo y repito, esa necesidad de conciliar esos valores con los terceros y en especial con lo que es clientes y proveedores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguien me iba a preguntar algo?
Entonces, miren que en este caso le aumenté acá los 15 millones a bancos y también se los aumenté acá en proveedores. En el caso de clientes, ¿por qué no hago eso? Porque si yo lo registré, quiere decir que yo ya reconocí que ese cliente me debe menos esos 5 millones. Yo ya acepté, independientemente que en el banco se me haya reflejado o no se me haya reflejado esa consignación, yo ya le acepté a ese cliente que me debe menos. Y generé el recibo. Por tal razón, yo ya no le puedo devolver porque ese cliente, como me envió, ese cliente también hizo su registro y disminuyó su cuenta por pagar. Y en este caso, lo único que voy a hacer es el ajuste para la cuenta de bancos, no para la de clientes. ¿Sí me hice entender en esa parte, chicos? Lo que pasa con el proveedor y lo que pasa con el cliente. Sí, profe. Ok, gracias. Y hemos llegado al fin, chicos. Rápidamente llamemos lista, por favor. Andrea Ortega. Presente, profe. Angie Lisset Erazo. Presente, profe. Givanessa Narváez. Presente, profe. Mila Saavedra. Presente, profe. Lina Martínez. Presente, profe. Dania Paladines. Dania. Daniel Esteban. Daniel Fernando. Diana Lisbeth. Presente, profe. Fabián Díaz. Presente, profe. Fabio Andrés Paredes. Fabio Andrés Paredes. Ingrid Joana. Presente, profe. Jesús David. Profe. Presente, profe. Jamie. Presente, profe. Juliet Alejandra. Presente, profe. Kelly Vanessa. Presente, profe. Kimberly. Presente, profe. Eider. Presente, profe. María del Pilar. Presente, profe. Mayerly. Presente, profe. Paola. Presente, profe. Sandra Vidicus. Sandra Jurado. Presente, profe. Sandra Viviana Díaz. Presente, profe. Hernán Darío Mena. Víctor Andrés. Presente, Mónica Lisset. Presente, profe. Listo. A ver. Sí. ¿Quién? Talis Benavides Meneses. No sé por qué no aparece en la lista. No, no te tengo en la lista. No sé si se me habrán borrado, pero no me aparece. Regálame tus datos. Como quieras. Cédula, teléfono,
y tus nombres completos. ¿Alguien más que falte en la lista? ¿Me los colocas en el chat? Ok. Listo, chicos, en ese orden de ideas. Pensé que iba a alcanzar a acabar este ejercicio, pero no. Porque ahí en la plataforma hay un taller. Pueden ir descargándolo, si quieren pueden intentar hacerlo. De todas maneras, en la siguiente clase acabo de explicar el ejercicio y ya podrían realizar el taller. Pero si alguien quiere ir intentando hacerlo, puede ir a hacerlo. Y si tiene dudas o algo, pues me escriben. Ya saben que no tengo problema con esa parte. Pero de todas maneras, pues para entregar como tal el taller no, porque no acabé de explicar y me falta ver la parte de depreciación y lo del deterioro de cartera. Que para eso sí hay unos especificaciones dentro de la norma frente a porcentajes y procedimientos que hay que realizarse. Pero eso ya lo miramos en la siguiente clase, ¿listo? Los espero el siguiente sábado a las 10 de la mañana, por favor. Mi número 313-776-3101, Ingrid, ahí lo coloqué. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Luego. Hasta Gracias, luego. profe. Profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estén bien.